Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 98. Ahora bien, vamos a empezar el proyecto de convertir los pantanos en una granja de Capricornio, declaró Vandalieu con entusiasmo, pero en realidad no había mucho que hacer. Todavía quedaban solo unas pocas docenas de Capricornio que se habían transformado de cabras, por lo que lo único que podían hacer era hacer preparativos para una granja a gran escala en el futuro. Primero, informó a los 2000 hombres lagarto con Shasuja como mediador. Pero como solo era un hombre lagarto de rango 5, Jerónimo, parecía que liderar a 2000 miembros de su propia raza era duro para él. Por eso Vandalieu había dejado al zombi del antiguo rey escamado, que ahora había sido rebautizado como Leo, así como a los dragones que habían sido sus subordinados, bajo el mando de Shasuja. Un zombi del antiguo gobernante estaría a su servicio. No tenía ninguna habilidad práctica, pero esto probablemente disuadiría a los hombres lagarto de desobedecer. Ahora que lo pienso, fue la primera vez que creé un zombi a partir de un dragón, dijo Vandalieu. Knochen, la combinación de innumerables huesos, gimió tristemente. Knochen, por favor, conténtate esta vez. Parecía que Knochen quería los huesos de Leo, pero Vandalieu le había dado huesos de dragón de tierra para mantenerlo controlado. Vandalieu todavía se sentía inseguro acerca de los hombres lagarto, por lo que decidió llamar a Boneman, que había permanecido en Talosheim durante la batalla de la expedición, para que saliera y se estableciera aquí por un tiempo junto con la orden de los caballeros del Toro Negro que estaban montados en caballos demoníacos. Hugh, por favor déjamelo a mí, mi señor, dijo Boneman. Los caballos demoníacos tenían la habilidad de viajar por caminos difíciles, por lo que podían correr por pantanos fangosos como si fueran terrenos llanos. Y a diferencia de los caballos que alguna vez fueron, podían comer de todo, por lo que eran fáciles de mantener. Por supuesto, Boneman planeaba reemplazar a Leo con su caballo demoníaco una vez que las cosas se calmaran en los pantanos. Leo tenía algunas dificultades con la movilidad en comparación con los caballos demoníacos, pero era el dragón zombie deseado por Boneman. Cuento contigo, dijo Vandalieu. Bueno, mientras estés aquí, tengo pensado ir y venir de Talosheim. Después de todo, usted tiene talento, mi señor, dijo Boneman. Había muchas cosas que solo Vandalieu podía hacer, y muchas otras cosas que otros podían hacer, pero Vandalieu podía hacerlas mucho más rápido y de una manera mucho más sencilla. Bueno, este trabajo no es tan impresionante, dijo Vandalieu, usando la transmutación de golem para construir graneros con los árboles producidos con la técnica de unión de plantas como madera. Y luego enseñó a los hombres lagarto cómo funcionaba la producción lechera con 10 de los Capricornio que había traído de Talosheim. Por supuesto, los hombres lagarto, que vivían un estilo de vida de caza y recolección, no tenían experiencia en la producción lechera. Sin embargo, había una raza conocida como jinetes de hombres lagarto que domesticaban y montaban monstruos parecidos a cocodrilos, por lo que comprendieron de inmediato las órdenes de Vandalieu de criar a los Capricornio. Al principio, se habían confundido y pensaban que lo harían por la leche y no por el combate. Como indicaba su apariencia, los hombres lagarto eran ovíparos, por lo que no estaban familiarizados con la leche. Pero eso no significaba que no pudieran beberla. Eran carnívoros, pero la leche proporcionaba proteínas animales, por lo que Vandalieu les había dicho que probaran una taza. Si bien al principio se habían quedado desconcertados, después de un trago de leche, entendieron que esta tarea tenía como objetivo asegurar una fuente de alimento estable. Los capricornianos eran un poco más inteligentes que las cabras normales y también eran robustos y resistentes a las enfermedades. Comían cualquier alga y planta acuática que creciera en los pantanos sin preferencias específicas, por lo que también eran populares entre los hombres lagarto por su uso para lidiar con las malas hierbas. Luego reorganizaron los grupos de hombres lagarto que se habían vuelto más pequeños como parte de la batalla e hicieron mapas. Era posible que los grupos pequeños de menos de 20 hombres lagarto ni siquiera pudieran vivir vidas estables, y mucho menos administrar territorios, y sería extremadamente inconveniente para Vandalieu no saber qué tan grande era cada aldea de hombres lagarto. La organización de los grupos de hombres lagarto se desarrolló sin problemas debido al miedo que tenían hacia Vandalieu.
Si hubieran sido humanos, podrían haber ocurrido varios problemas, pero parecía que los hombres lagarto no tenían ningún apego por su territorio. En cuanto al mapa, Sam había pospuesto su entrenamiento de vuelo y había llevado a Cesare y a los demás por las marismas para crear rápidamente un mapa que diera una idea aproximada de la distribución del área. Como resultado de este trabajo que tomó varios días, Vandalieu se hizo una idea de lo vastas que eran las marismas. Este lugar es más grande que el ducado de Arner, ¿no? Dijo Vandalieu. No existía ninguna tecnología para realizar mediciones precisas, pero el mapa podía usarse para estimar cuánto tiempo le tomaría a alguien caminar hasta algún lugar. Cuando Vandalieu había estado reuniendo a los grupos pequeños y medianos para que se unieran a él, había obtenido una idea aproximada del tamaño del área gobernada por el rey escamado. A partir de ahí, habían determinado el tamaño de los pantanos, pero, resultó que los pantanos eran incluso más grandes que eso. Sin embargo, parecía que no había ningún monstruo influyente aparte de los hombres lagarto. El imperio de los orcos nobles aparentemente estaba más al sur de los pantanos, pero los pantanos no eran tierras atractivas para los orcos pesados, por lo que no habían llegado a los pantanos antes. Vandalieu se preguntó cómo el noble orco Bugogan había logrado cruzar las marismas, pero la verdad era que nunca lo hizo. Bugogan no se había alejado del imperio del que fue exiliado hacia el norte. Inmediatamente desafió a la cordillera del oeste. Después de luchar y encontrar un camino que incluso él podía cruzar, terminó saliendo cerca del nido del diablo cerca de Valcheburg. En ese momento todos estaban ocupados organizando todo en los pantanos, por lo que Vandalieu decidió dejar el buceo de carne de orco en el imperio de los orcos nobles para más tarde. El imperio no escaparía a ninguna parte. Dejando eso de lado. Eso significa que su majestad ya es un ser que supera a los duques del reino de Orbaume, dijo Cesare. No, Cesare no, creo que eso es ir demasiado lejos. Nuestra población es demasiado pequeña. Incluso si tenemos en cuenta a los hombres lagarto, hay demasiada tierra, dijo Sam. Incluso una ciudad remota del ducado de Arner como Niarki tenía una población de alrededor de 10.000 habitantes. Incluso si se incluían los hombres lagarto, la población de Talosheim era de solo 6.000. Vandalieu estaba de acuerdo con Sam. No se podía decir que hubiera superado a los duques. Pero las marismas eran un tesoro de recursos. En ellas crecían plantas que se parecían exactamente a las raíces de los lotos y en ellas vivían peces parecidos a los bagres, las lochas y las anguilas. Además, los hombres lagarto le habían contado a Vandalieu sobre un lugar donde salía barro caliente del suelo. Era posible que este fuera el primer encuentro de Vandalieu con una fuente termal en Landa. Y había 2 mazmorras, por lo que era posible que pudiera adquirir nuevos materiales e ingredientes alimenticios. Al parecer, los hombres lagarto tardan 5 años en alcanzar la edad adulta, así que tomémonoslo con calma para que las marismas prosperen, dijo Vandalieu. Por ahora, supongo que deberíamos regresar a Talosheim. La realización de todas las tareas pendientes tendría que esperar hasta después de un cambio de trabajo. Habían pasado 10 días desde la derrota del rey escamado. Vandalieu había estado preocupado de que Lubesfol, el dios dragón malvado furioso, hiciera un movimiento después de que su sirviente que había recibido su protección divina hubiera sido derrotado y su espíritu familiar herido, pero no había señales de que eso sucediera, por lo que probablemente no habría problema en abandonar los pantanos. Tras tomar esta decisión, Vandalieu subió a bordo del carruaje de Sam y regresó a Talosheim por ahora, habiendo completado los preparativos preliminares para la granja y la creación de un mapa. Por cierto, Lubesfol, el furioso dios dragón malvado del que Vandalieu temía que estuviera planeando venganza, se retorcía de dolor mientras huía desesperadamente de la región sur del continente. No puedo quedarme y reunir sirvientes en un lugar donde existe un monstruo como ese. Me voy al continente oscuro. Los hombres lagarto que habían sido sus subordinados no sabían esto, pero el rey escamado que tenía la protección divina del dios dragón malvado furioso en realidad había adquirido una versión superior de descenso espiritual familiar, la habilidad descenso de clones espirituales, lo que le permitía tener temporalmente un clon espiritual del dios al que adoraba descendiendo sobre él. El descenso del espíritu familiar ni siquiera podía compararse con los efectos del descenso del clon espiritual, pero, durante el descenso, el clon espiritual había recibido un disparo y había sido asesinado por un ataque absurdo, infligiendo una herida bastante profunda en Lubesfol. No fue fatal, pero fue suficiente para que Lubesfol sintiera un gran miedo en lugar de un deseo de venganza.
Huyó a su base original, que era el continente oscuro, donde toda la tierra y los mares circundantes se habían convertido en nidos del diablo, sin sentir ningún arrepentimiento por la pérdida de varios miles de sus creyentes. Bandalieu, que había regresado a Taloseim, estaba en la sala de cambio de trabajos en el segundo piso del puesto comercial donde los exploradores se reunían para intercambiar bienes. Con esto, se uniría a las filas de los campeones, pero no sabía cómo sentirse al respecto. Aún así, tocó la bola de cristal con emoción. Trabajos que se pueden seleccionar. Archenemigo creador de zombies, comandante de demonios, cadáveres, demonio de la enfermedad, guerrero espiritual, calamidad de lengua, látigo, berserker, vengativo, mago de espíritus muertos, sanador oscuro, creador de laberintos, usuario del rey demonio, guía de monstruos, cañonero mágico, creador de golems. Oh, hay dos nuevos. Había un nuevo trabajo que parecía especializado en el uso de cañones y otro que probablemente era una versión superior del trabajo transmutador de golems. No había trabajos especializados en el uso de devanador de hilos, pero probablemente esos ya eran trabajos existentes, como el trabajo usuario de hilos que tenía Belmont. Estaba interesado en el trabajo de creador de golems, que probablemente mejoraría la habilidad de transmutación de golems que le había traído tanta prosperidad a Taloseim, pero el trabajo que debería elegir probablemente todavía era guía de monstruos. Con eso, debería poder adquirir habilidades que mejorarían su apariencia ante la sociedad. Habilidades con nombres que suenan brillantes y efectos poderosos, incluso si no sabía cuáles eran. Selecciona guía de monstruos. Bandalieu hizo su elección con el corazón lleno de anticipación. Has cambiado de trabajo a guía de monstruos. Has adquirido la habilidad de agrandamiento de maná. Los niveles de las habilidades encanto de atributo muerte, magia de atributo muerte y revocación de canto han aumentado. La habilidad encanto de atributo muerte se ha transformado en la habilidad seducción del camino demonio y la habilidad fortalecer seguidores se ha transformado en la habilidad orientación, camino demonio. Has adquirido la habilidad única, Abyss. ¿Lo siento? Preguntó Bandalieu a la voz en su cabeza que anunciaba esos nombres de habilidades que estaban lejos de sonar brillantes o buenos para la sociedad, pero no hubo respuesta. Nombre: Bandalieu. Raza: Dampir, elfo oscuro. Edad: 8 años. Título: Rey Ghoul, Rey Eclipse, segunda venida del Rey Demonio, guardián de las aldeas de cultivo, hijo sagrado de vida, monstruosidad, trabajo. Guía de monstruos. Nivel 0. Historial laboral. Mago de atributo muerte, transmutador de golems, domador de no muertos, destructor de almas, usuario de puño venenoso, usuario de insectos, lanzador de hechizos de árboles. Atributos. Vitalidad: 820. Maná: 485.761.053, 48.576.105. Fuerza: 295. Agilidad: 329. Resistencia: 480. Inteligencia: 990. Habilidades pasivas. Fuerza sobrehumana. Nivel 5. Curación rápida. Nivel 7. Magia de atributo muerte. Nivel 8. Sube de nivel. Resistencia a efectos de estado. Nivel 7. Resistencia mágica. Nivel 4. Visión oscura. Sendero demoníaco tentador. Nivel 1. Transformado a partir de un amuleto de atributo muerte. Revocación del canto. Nivel 5. Sube de nivel. Guía: camino del demonio. Nivel 1. Transformado de fortalecer seguidores. Recuperación automática de maná. Nivel 6. Fortalecer a los subordinados. Nivel 6. Sube de nivel. Secreción de veneno, garras, colmillos, lengua. Nivel 4. Agilidad mejorada. Nivel 2. Expansión corporal, lengua. Nivel 4. Poder de ataque reforzado sin armas. Pequeño habilidad física mejorada, cabello, garras, lengua, colmillos. Nivel 3. Refinamiento de hilos. Nivel 2. Aumento de maná. Nivel 1. Nuevo. Habilidades activas. Análisis de sangre. Nivel 3. Superar límites. Nivel 6. Transmutación de golems. Nivel 7. Magia sin atributos. Nivel 6. Sube de nivel. Control de maná. Nivel 6. Sube de nivel. Forma espiritual. Nivel 7. Carpintería. Nivel 6. Ingeniería. Nivel 4. Cocina. Nivel 5. Alquimia. Nivel 4. Técnica de lucha sin armas. Nivel 5. Soul Break. Nivel 8. Sube de nivel. Multicast. Nivel 5. Control a larga distancia. Nivel 7. Cirugía. Nivel 3. Procesamiento del pensamiento paralelo. Nivel 5. Materialización. Nivel 4. Coordinación. Nivel 4. Procesamiento de pensamiento a alta velocidad. Nivel 3. Comandante. Nivel 4. Sube de nivel.
técnica de unión de plantas. Nivel 3 enrollado de hilo. Nivel 4. Lanzamiento. Nivel 4. Grito. Nivel 3. Magia del espíritu muerto. Nivel 3 técnica de atado de insectos. Nivel 3 herrería. Nivel 1. Artillería. Nivel 2, sube de nivel. Habilidades únicas. God Slayer. Nivel 6, sube de nivel. Mente grotesca. Nivel 6. Invasión mental. Nivel 5. Construcción del laberinto. Nivel 5. Fusión del rey demonio. Nivel 2 abismo. Nivel 1, nuevo. Fragmentos del rey demonio. Sangre. Cuerna. Maldiciones. La experiencia adquirida en vidas anteriores no se transfieren o se pueden aprender los trabajos existentes incapaz de adquirir experiencia de forma independiente, así que no lo escuché mal. Bandalieu miró su estado varias veces antes de poner su mano en su frente. A Bandalieu no le importaba demasiado ampliación de maná. Como su nombre lo indicaba, probablemente era una habilidad que simplemente aumentaba el maná. El problema estaba en las otras habilidades. Sendero del demonio, guía. Sendero del demonio y abismo. Todos estos nombres sonaban mal desde el punto de vista de la sociedad. En lugar de sonar brillantes, eran habilidades envueltas en una oscuridad más profunda que la oscuridad de la noche. Pero tengo una idea de cuáles son los efectos de los dos primeros. Demon Patent Cement es probablemente una mejora de la habilidad original de At Attribute Charm y Guidance. Demon Pact es probablemente una mejora de la habilidad Strength and Followers. Según la experiencia de Bandalieu, los efectos de las habilidades no cambiaban significativamente cuando se transformaban en otras. Sonaba peligroso y sospechoso decir que atraería o guiaría a las personas por un camino demoníaco, pero no habría ningún cambio en la escala del sol convirtiéndose en un trozo de hielo. Pero Bandalieu no tenía idea sobre la habilidad Abyss. Abismo, actívalo, dijo Bandalieu para intentar probarlo, pero no pasó nada destacable. Parecía que no era el tipo de habilidad activa que se podía usar como si se accionara un interruptor, sino una habilidad pasiva que siempre exhibía su efecto, pero... ¿Qué quería decir Abyss de nuevo? Bandalieu reflexionó un momento, teniendo un vago recuerdo de que la palabra no se usaba de ninguna manera particularmente positiva, pero no podía recordar el significado exacto. TLN. Creo que abismo es una palabra que se usa poco en japonés y que tiene un kanji poco conocido. Por lo menos, no está en la lista de kanjis del JLPT. Pensó que lo investigaría más adelante, pero como era una habilidad única, no estaba seguro de si habría alguna información al respecto. No se descartaba la posibilidad de que Bandalieu fuera el primero en la historia en adquirir esta habilidad, al igual que sus Hobbs. No tiene sentido preocuparse por esto o aquello. No puedo deshacer el hecho de que lo he adquirido, y si parece inofensivo, debería simplemente ver cómo progresa. Bandalieu había conseguido un trabajo que era un requisito para ser campeón, así que todo estaría bien. Salió de la habitación después de decirse esto. Santo hijo, felicitaciones por este auspicioso evento. Dijo Nuaza. Conseguir un trabajo del mismo tipo que un campeón es increíble. Dijo García. Todavía eres pequeña, pero antes eras aún más pequeña, ahora te has vuelto tan fantástica, estoy muy feliz. Deberíamos celebrar hoy. Dijo Bastia. Así que, no hagas clones de ti mismo y trabajes hoy, Van. Así es, Van-sama, combino tarea. Hoy eres el centro de atención. Bandalieu había sido atrapado por todos los que estaban esperando afuera y llevado al salón de reuniones donde se había preparado una fiesta en secreto. Después de la muerte de Belvoir, hubo pocos que adquirieron un trabajo de guía incluso entre 100.000 años de historia, y Belmont le había dicho a Bandalieu que todos ellos habían dejado sus nombres en la historia, por lo que aparentemente esto era algo para celebrar. De hecho, en otras naciones se celebraban grandes eventos si se sabía que había alguien con un puesto de guía. Estas personas no solo se convertían en héroes, sino que incluso era probable que se unieran a los rangos inferiores de los dioses, por lo que la aparición de estas personas era motivo de celebración. Si esa persona fuera el líder de la nación, todos estarían muy emocionados. La gente de Talosheim celebró el cambio de trabajo de Bandalieu a guía de monstruos de una manera mucho más modesta. Sin embargo, la persona celebrada no se dio cuenta de esto. Muy bien, ahora vamos con los dulces, comenzó Bandalieu. Quedarían riquísimos, pero no es necesario hacerlos, Majestad. Bueno, entonces, sopa. Te lo dijimos, Rey, que no te está permitido multiplicarte. Bueno, entonces, un plato rápido y sencillo, vaya. Rapiesa gimió mientras agarraba la forma espiritual de Bandalieu que había escapado con la experiencia fuera del cuerpo y la forzaba a regresar a su cuerpo físico. No puedes moverte, dijo Paulina mientras lo inmovilizaba.
Bandalieu renunció completamente a resistirse. Los sentidos y las extremidades de los soñadores estaban confusos, pero eran conscientes de que claramente había algo cerca de ellos. Esa cosa era como una persona, como una bestia, enorme pero pequeña, fea pero hermosa. Los soñadores no sabían qué era esa cosa. Sin embargo, nunca podrían alcanzar esa cosa por sí solos. Cuando lo intentaron, se alejó a un ritmo que parecía como si pudieran atraparla, pero ellos no pudieron. Podían quedarse allí y observar cómo se alejaba, o bien distanciarse de él. Pero antes de que se dieran cuenta, esa cosa se había acercado a ellos otra vez. La gente que tenía este sueño comenzó a aparecer entre la gente de Talosheim. Uno dejó que esa cosa lo montara y volara por el cielo nocturno. Uno se convirtió en un muro para proteger esa cosa. Uno deseaba una forma que pudiera ser de ayuda para esa cosa. Algunos deseaban que esa cosa les diera algo que pudiera concederles, y estaban encantados con el cambio que se produjo. Algunos simplemente se sentían a gusto estando al lado de la cosa. Y cuando despertaban, derramaban lágrimas por el vacío insatisfecho y la desesperación que sentían. Pero Bandalieu nunca tuvo ese sueño. En su reino divino, Rodcorte estaba monitoreando a Bandalieu mirando los registros de los humanos y enanos que habían emigrado a Talosheim, pero, con señales de que algo había sido cortado, las imágenes se detuvieron. Pero esto no se detuvo en una sola persona, sino que se volvió incapaz de ver los registros de cada vez más personas. ¿Qué significa esto? ¿Se han convertido en no muertos? ¿No podría ser? Un pensamiento desagradable cruzó por la mente de Rodcorte. Como para informarle de que ese pensamiento era correcto, sonó una alarma desde su sistema de círculo de transmigración. Los que viven en Talosheim y pertenecen a mi sistema lo están abandonando y se están mudando a otro, probablemente al sistema de vida. Al día siguiente, Bandalieu necesitaba conseguir no muertos para examinar su sendero del demonio, guía y seducción, por lo que estaba pensando en encontrar algunos en la naturaleza o hacer los suyos propios. De repente, escuchó una risa familiar y el giro de unas ruedas, por lo que sacó la cabeza por la ventana. Bokchaan. Por favor observen. El carruaje de Sam volaba por el aire. Sus caballos, de color negro intenso, corrían y sus ruedas giraban, como si hubiera un suelo invisible debajo de ellos. Yo, Sam, por fin he conseguido atravesar el cielo. Este es el regalo de tu poder, Bokchan. Exclamó Sam. Felicitaciones, Sam, dijo Bandalieu. Finalmente lo lograste. ¿Pero es realmente el resultado de mi poder? Bandalieu sabía que Sam había puesto mucho esfuerzo en lograr un objetivo que incluso podría calificarse de temerario. Estaba feliz y orgulloso de que ese esfuerzo hubiera dado sus frutos. No había ningún problema con el hecho de que estuviera corriendo en lugar de volando. ¿Pero no era esa la propia habilidad de Sam? ¿Qué estás diciendo, Bokchan? Mi rango aumentó después de que adquiriste el trabajo de guía. Esto es sin duda el resultado de eso. De hecho, dado el momento, este podría ser el caso. Y hay otros que también han ganado poder. Dijo Sam. ¿Eh? ¿Quién? Preguntó Bandalieu. Te lo explicaré, así que por favor entra, dijo Sam. Bueno. Bandalieu usó la habilidad de vuelo y voló hacia el carruaje de Sam. Su caballo espiritual, que se había vuelto aún más siniestro, con una melena completamente negra y ojos tan carmesí como charcos de sangre, llevó a Bandalieu fuera de Talosheim. Sin embargo, Bandalieu notó algo inusual antes de llegar a su destino. Hay un nuevo fuerte afuera, dijo. Al principio, pensó que probablemente se trataba de Knochen. Knochen, que había absorbido y fusionado múltiples huesos, ahora era tan grande como una gran fortaleza. Sin embargo, a medida que se acercaban, Bandalieu se dio cuenta de que había numerosos esqueletos que nunca había visto antes caminando a su alrededor. Habría sido extraño si pudiera reconocer esqueletos que estaban hechos solo de huesos, pero Bandalieu definitivamente habría recordado haber creado esqueletos grandes con características de dragones, dinosaurios y mantícoras. Y entonces todos los esqueletos rugieron al unísono cuando Bandalieu y Sam se acercaron. Bandalieu asintió, reconociendo esa voz. Sí, es Knochen, ¿no? Parecía que el fuerte hecho de huesos y los esqueletos eran parte de Knochen. Sí, dijo Sam. Parece que los esqueletos surgieron separados del propio cuerpo de Knochen después de que su rango aumentara, y es capaz de controlarlos. Está feliz de tener la misma habilidad que tú, Bokchan. Como si estuviera de acuerdo con las palabras de Sam, el fuerte de huesos rugió esta vez. Parecía que el fuerte era el cuerpo principal de Knochen, mientras que los esqueletos eran partes adicionales de él. De hecho, se parecía a la forma en que Bandalieu podía usar la experiencia extracorporal para crear clones de sí mismo en forma espiritual.
Ambos subieron de rango al mismo tiempo, por lo que parece que no es una coincidencia, señaló Bandalieu. Un caso podría haber sido una coincidencia, pero dos eran un patrón. Pensando en esto, Bandalieu concluyó que, si bien las cualidades de Sam Knochen, su determinación y su trabajo duro eran los factores más importantes, Guidance Demon Pad les había dado el empujón adicional. Era lo mismo que cuando los compañeros de los campeones adquirían técnicas ocultas o despertaban nuevas habilidades especiales. Este fue un efecto que se describiría mejor como una transformación o evolución en lugar de un desarrollo, pero eso fue solo porque los compañeros de Bandalieu no solo eran personas, sino también no muertos. Era poco probable que los efectos del trabajo del guía se limitaran a las personas. Después de todo, Bandalieu quedó satisfecho con esta explicación. Entonces, ¿en qué tipo de razas se han convertido? Preguntó Bandalieu. Parece que soy un carruaje de pesadilla de rango 6, dijo Sam. Knochen es aparentemente un fuerte de huesos de rango 9. Parecía que se habían convertido en un carruaje de pesadillas y un fuerte de huesos. Sam era un tipo raro de no muerto, para empezar, por lo que no se podía decir si habría algún detalle registrado de su raza, pero era posible que hubiera algo escrito sobre Knochen. Después de todo, ya había sido un monstruo que sería etiquetado como una calamidad cuando todavía era una unión de huesos. Bandalieu decidió investigar esto más tarde. Tenemos que celebrar, ¿no? Las celebraciones vinieron primero. Pero cuando Bandalieu se unió al círculo de esqueletos de Knochen en una danza Bonodori, las abejas del cementerio volaron y se lo llevaron. Nombre: Knochen. Rango: 9. Raza: fuerte de huesos. Nivel: 0. Habilidades pasivas: visión oscura. Fuerza sobrehumana. Nivel 10, sube de nivel. Forma espiritual. Nivel 6, sube de nivel. Manipulación de forma ósea. Nivel 7, sube de nivel. Resistencia física. Nivel 6, sube de nivel. Curación por absorción, hueso. Nivel 7, sube de nivel. Forma de fortaleza. Nivel 1, nuevo. Fisión. Nivel 1, nuevo. Habilidades activas. Pasos silenciosos. Nivel 2. Aliento, veneno. Nivel 6, sube de nivel. Vuelo de alta velocidad. Nivel 5, sube de nivel. Control a larga distancia. Nivel 8, sube de nivel. Fuego de proyectiles. Nivel 6, sube de nivel. Nombre: Sam. Rango: 6. Raza: carruaje de pesadilla. Nivel: 0. Habilidades pasivas. Forma espiritual. Nivel 6, sube de nivel. Fuerza sobrehumana. Nivel 5, sube de nivel. Viaje por caminos difíciles. Nivel 5, sube de nivel. Resistencia al impacto. Nivel 7, sube de nivel. Conducción precisa. Nivel 5, sube de nivel. Mantenimiento de conforts. Nivel 5, sube de nivel. Curación de asesinatos. Nivel 1. Expansión espacial. Nivel 4, sube de nivel. Carrera aérea. Nivel 2, nuevo. Habilidades activas. Pasos silenciosos. Nivel 1. Viajes a alta velocidad. Nivel 4, sube de nivel. Carga. Nivel 6, sube de nivel. Modificación de tamaño. Nivel 3, nuevo. Técnica de lanza. Nivel 2, nuevo. Aura de miedo. Nivel 1, nuevo. Explicación del monstruo. Fuerte de huesos. Un monstruo cuyas apariciones en la historia se pueden contar con los dedos de la mano, una raza que está destinada a ser una calamidad. Su enorme cuerpo, del tamaño de una fortaleza, está hecho completamente de los huesos que ha absorbido, y esos huesos pueden formar esqueletos que pueden actuar independientemente. Los esqueletos no son particularmente poderosos, son un poco más fuertes que los esqueletos de rango 2. Sin embargo, su número es una amenaza. Según los registros, existía un fuerte de huesos que manipulaba 10.000 esqueletos simultáneamente. Lo temible de este monstruo es que el fuerte, su cuerpo principal, puede moverse. Es una fortaleza móvil con incontables soldados que no necesitan ni alimento ni descanso. Es realmente un ser de pesadilla para la humanidad. Knochen es incluso más aterrador que los fuertes de huesos normales. Como posee la habilidad vuelo a alta velocidad, puede volar más rápido que un pájaro. Por supuesto, sus esqueletos también pueden volar por el aire, y cada uno de ellos tiene alientos venenosos. Además, todos están bajo los efectos de guía, sendero demoníaco y fortalecer subordinados. Aquellos que piensan que estos son simples esqueletos probablemente se verán abrumados por el aliento venenoso de los esqueletos, y una vez que estén inmovilizados, se encontrarán con el cruel destino de que les arranquen los huesos de sus cuerpos mientras aún están vivos. Explicación del monstruo.
Carruaje de pesadilla. Un monstruo en el que se ha convertido Sam de Taloseim, el primero en Landa. Corre libremente por el aire y todo su cuerpo emana un aura que infunde miedo en todas las criaturas vivientes cercanas. Explicación de la habilidad. Aumento de maná. Una habilidad que aumenta la reserva total de maná en un 10% por cada nivel de la habilidad. Es una habilidad simple, pero su efecto es enorme. Muchos desean la habilidad, pero se dice que los únicos que pueden adquirirla son los compañeros de los campeones y los propios campeones. Capítulo 99. Las abejas del cementerio volaron y agarraron a Bandalieu, quien se había unido a un círculo de esqueletos de Knochen en una danza Bonodori para celebrar el aumento de rango de Sam y Knochen. Tengo muchas ganas de desayunar pronto, les dijo Bandalieu. Zumbido, zumbido, zumbido. Parecía que había un asunto urgente. Las abejas del cementerio no se detuvieron ante el hambre de Bandalieu. Bandalieu podía entender hasta cierto punto las intenciones de los insectos que había domesticado, pero no podía entenderlos por completo. Posiblemente podría sí usar a su forma espiritual para fusionarse con ellos, pero... La reina está llamando. La reina está llamando. Bandalieu solo sabía que la abeja reina lo estaba llamando. Eran monstruos abejas. Los pensamientos de cada abeja obrera eran demasiado simples para mantener una conversación. Por cierto, Sam y Knochen simplemente agitaron sus manos en señal de despedida cuando Bandalieu se fue. Como tenía hambre, Bandalieu comenzó a comer vegetales que crecían de su brazo con la habilidad de técnica de vinculación de plantas. Y luego llegaron al nido de abejas del cementerio que parecía haber crecido aún más. Zumbido, zumbido, zumbido. Un soldado abeja del cementerio, 3 veces más grande que una abeja obrera, voló hacia Bandalieu. Las abejas del cementerio vivían de forma similar a las abejas y hormigas normales, pero los puntos de experiencia no se compartían entre todas las abejas del grupo. Incluso si cazaban enemigos, solo la abeja que los había cazado recibía puntos de experiencia. Las abejas del cementerio que pasaron de ser abejas obreras a abejas soldado a medida que aumentaban de rango aprovecharían la oportunidad para separarse de Bandalieu y comenzar a cuidar el nido. Este era un deseo instintivo, por lo que no había nada que hacer al respecto. Bandalieu entendió que la protección del nido y de la reina era lo más importante para las abejas, por lo que solo equipó a las abejas obreras en su cuerpo con la habilidad técnica de vinculación de insectos. El problema era... Ya te lo he dicho, no crudo, protestó Bandalieu. Las abejas soldados sostenían dangos de oruga en sus patas delanteras. Bandalieu no era reacio a comer insectos, pero parecía que no le gustaba comerlos crudos. Sintiéndose dubitativo acerca de usar fuego dentro del nido, al final, Bandalieu decidió simplemente aceptar los dangos de oruga sin comérselos. ¿Qué pasaría si tuviera el pelo en rastas? Dijo Bandalieu, expresando un pensamiento que de repente se le había ocurrido. Darcia parpadeó. Bandalieu, no sabemos qué son las rastas, así que no sé qué tipo de expresión debería tener. Es un peinado como este. Bandalieu usó el método de enrollar hilos para cambiar la forma de su propio cabello y convertirlo en rastas para mostrárselas a su madre Darcia, quien había sido torturada y quemada hasta morir en la hoguera y ahora residía en un pequeño fragmento de hueso como espíritu. Tenía mucho cabello con el que trabajar, adecuado para tenerlo en rastas. Llevar el pelo recogido en un moño le resultaba agradable en la nuca y en las orejas puntiagudas. Bandalieu pensó que tal vez debería llevar ese peinado hasta que llegara el otoño. Vaya, parece que tienes orugas blancas pegadas a la cabeza, comentó Darcia. ¿Dreadlock es una palabra que significa oruga en la tierra? No lo creo, dijo Bandalieu. Previendo un malentendido que no podría considerarse una broma si se extendía, rápidamente devolvió su cabello a la normalidad. Mientras tanto, la abeja reina, que era aún más grande que las abejas soldados, se acercó acompañada de numerosas otras abejas. No parecía estar en un estado tan desesperado como para necesitar llamar a Bandalieu aquí tan desesperadamente. Zumbido, zumbido, zumbido. Clic, clic, clic. Con sus alas batiendo y su mandíbula y exoesqueleto haciendo ruidos, la abeja reina giraba como si estuviera bailando. Ya veo. ¿Y luego? Bandalieu asintió y la instó a continuar. Al ver que ese diálogo se repetía varias veces, Darcia se estremeció mientras susurraba para sí misma. No lo entiendo. ¿Qué se supone que debe hacer una madre en un momento como este? Ella no sabía de qué hablaban su hijo y su amigo. ¿Qué podía hacer? Esta no era una preocupación rara para un padre que criaba a un hijo, pero ¿cuál era la respuesta correcta cuando ese amigo era un enorme insecto? Ella pidió una respuesta, una traducción, a su hijo. Ella dice que quiere renacer en un huevo que está a punto de poner para poder evolucionar más, explicó Bandalieu. Ya veo, dijo Darcia.
Pero no le basta con aumentar su rango. Todavía le queda tiempo de vida, ¿no? Cada monstruo en Lambda podría ganar puntos de experiencia, alcanzar el nivel 100 y luego aumentar de rango una vez que cumpliera ciertas condiciones. Por lo tanto, un aumento de rango también era posible para la reina abeja del cementerio. ¿Qué razón había para que la reina abeja abandonara su vida actual y le pidiera a Bandalieu una pseudo reencarnación? Yo también le he preguntado eso, aparentemente ella ha recibido orientación, dijo Bandalieu. ¿Te refieres al trabajo de guía? Preguntó Darcía, sorprendida. Bandalieu asintió. Pero no recuerdo haberle dado nada parecido. Sam y Knochen habían recibido sus efectos inmediatamente, por lo que no era extraño pensar que las abejas del cementerio también estaban bajo sus efectos. Sin embargo, era extraño que Bandalieu, quien supuestamente los había guiado, no recordara haberlo hecho. En leyendas y relatos heroicos, los campeones con el oficio de guía habían dado instrucciones a las personas, les habían enseñado el camino correcto a seguir, habían fortalecido sus amistades y vínculos con sus seguidores y habían superado juntos la cuestión de la vida y la muerte. Se decía que los efectos de las habilidades de guía en los seguidores eran el resultado de haber experimentado tales eventos. En el caso de Bandalieu, simplemente había tenido un banquete con todos el primer día que adquirió el trabajo. Si los rangos de todos aumentan debido a eso, estaría bien tener un banquete todos los días por un tiempo, dijo Bandalieu. Zumbido, zumbido, zumbido. ¿Un sueño? Ahora que lo pienso, sí que tuve uno, lo cual es raro, dijo Bandalieu. Dios mío, siempre dices que no tienes sueños. ¿Qué clase de sueño tuviste? Preguntó Darcía. Fue un sueño en el que caminaba solo en un lugar oscuro, y justo cuando me sentía solo y me preguntaba si vendría alguien, todos se reunieron a mi alrededor y jugamos juntos, respondió Bandalieu. Lo habían llevado a dar un paseo por un cielo nocturno sin estrellas y lo habían guiado hasta una fortaleza robusta, entre otras cosas. Ahora que lo recordaba, era posible que fueran Sam y Knochen. Fufu, qué bueno que tuviste un lindo sueño, ¿no? Dijo Darcía sonriéndole a su hijo. Esto había dado como resultado el nacimiento de un carruaje de pesadilla y un fuerte de huesos. Desde la perspectiva de la iglesia de Alda, que era hostil a los no muertos, y del gremio de aventureros que enviaba solicitudes para exterminarlos, era una pesadilla en lugar de algo por lo que sonreír. En cualquier caso, si yo los guié, no puedo detener a quienes me respondieron, dijo Bandalieu. Haré lo que me pidan. La abeja reina dio un feliz chasquido con su mandíbula mientras daba a luz un solo huevo en las manos extendidas de Bandalieu. Entonces, volvamos a encontrarnos, dijo Bandalieu. Extrajo el alma de la abeja reina. Había pensado que sería difícil extraer un alma de un cuerpo vivo, pero como la propia abeja reina había accedido a ello, o tal vez este fuera otro efecto de Guidance. Demon Pat pudo extraerla sin problemas. El huevo blanco semitransparente con forma de grano de arroz, que ya tenía el tamaño de un bebé humano, ahora contenía el alma de la abeja reina. El cuerpo en el que había vivido hasta ahora cayó al suelo. Por cierto, Bandalieu, ¿quién se encargará de ese huevo? Preguntó Darcía. Las abejas del cementerio. Bandalieu miró a su alrededor para ver que las otras abejas del cementerio habían regresado a su trabajo diario. Después de usar preservación para evitar que el cuerpo de la abeja reina se descompusiera, Bandalieu terminó sosteniendo y criando el huevo. Pensar que iba a tener un segundo hijo tan pronto. Por cierto, Paulina fue la primera. Pero Paulina, Hadal, Barbie y Rapiesage no parecían contentos con esto. Nunca me trataron así, protestó Paulina. Yo tampoco. Quería que me trataran así. Rapiesage gimió en señal de acuerdo. Paulina, que cumpliría 5 años este año, ya era tan alta como un humano adulto. Incluso si no se tuviera en cuenta su tamaño, parecía una niña de 8 años. Las niñas se desarrollaban rápidamente, o mejor dicho, esto probablemente se debía a la influencia de su sangre proveniente de los orcos nobles, una raza que crecía hasta alturas de 3 metros y se desarrollaban mucho más rápido que los humanos. La hija de Vilde, Barbie, y la hija de Bastia, Hadal, eran tan adorables como deberían serlo dos niñas de 4 y 5 años, mientras que Rapiesage no había cambiado. Eso era de esperar, ya que era una zombie patchwork. El tratamiento al que se referían era, Bandalieu extendiendo su lengua y lamiendo el huevo de la abeja reina. Solo hago esto para evitar que crezca moho en el huevo, dijo. Simplemente estaba imitando cómo los insectos cuidan sus huevos, por lo que quedó desconcertado por las protestas de Paulina y las otras chicas. Pues entonces lámeme también para que no me crezca moho. Quiero decir, ¿te bañas, no? El moho no crecerá aunque no te lama. Lámeme. Es interesante cómo lo lames.
Parecía que la visión de la lengua de Bandalieu, extendiéndose hasta unos 4 metros de largo con la habilidad de extensión corporal, era interesante para las chicas. Tal vez era lo mismo que un gato que toma gusto por los juguetes para gatos. Fue un comportamiento lindo e infantil, pero también problemático. Uf. Gruñó Rapiesage. No, realmente no lo necesitas, dijo Bandalieu, mirándola y pensando en los malentendidos que podrían ocurrir si la lamiera. Rapiesage tenía alas de pterosaurio, una cola que se extendía desde sus caderas con un aguijón de abeja de cementerio en el extremo, brazos y piernas de ogros más allá de los codos y las rodillas, un cuerpo de mujer sensual y el rostro de una hermosa joven. Era natural que Bandalieu dudara en lamerla. En Taroseim, el hecho de que ella fuera una no muerta o que tuviera puntos de sutura por todo el cuerpo no iban a ser aceptados como excusas. Lamento interrumpir su conversación, pero ¿puedo hablar un momento, Dana-sama? Belmont, a quien se le había ordenado ir al taller personal de Bandalieu debajo del castillo, parecía perturbada mientras llamaba a su maestro quien, por alguna razón, estaba rodeado de niños mientras cuidaba el huevo de un insecto. Parecía que estas circunstancias estaban dentro de los límites aceptables para Belmont. No, había algo más cerca que le causaba más curiosidad. Ah, Belmont, gracias por tu arduo trabajo, dijo Bandalieu. Estaba pensando en que revisaras tu plan de cirugía. Es Belmont, exclamó Paulina. Hola, dijo Hadal. Hola, Ohou-samas, dijo Belmont, saludando a los niños. Entonces, Dana-sama, ¿ese plan de cirugía podría estar refiriéndose a esa cosa? Esa cosa que Belmont miró fijamente era un objeto que había sido colocado junto a su antigua maestra Ternecia, quien ahora era una muerta viva dentro de una cápsula, sumergida en un fluido misterioso. Parecía un maniquí femenino hecho de piedra blanca. Había sido elaborado con mucho esmero. No tenía rostro, pero parecía como si sus brazos y piernas pudieran moverse en cualquier momento. Tenía la misma altura que Belmont, con brazos y longitudes del mismo largo que los de ella, mientras que el bulto en su pecho y alrededor de sus caderas era aproximadamente igual al de la Ternecia muerta viva. Sí, dijo Bandalieu. Al ver que no mostraba ningún signo de culpa, Belmont se agarró el pecho. Dana-sama, ¿qué planea hacer conmigo después de darme un cuerpo con características tan excesivamente atractivas? Preguntó. Bueno, será difícil hacer pequeños cambios en la forma de tu pecho, así que estaba pensando en simplemente trasplantar el pecho directamente al tuyo, explicó Bandalieu. Soy su sirviente, Dana-sama, dijo Belmont. Si desea manipular mi cuerpo y hacer lo que quiera con él para su propia diversión, entonces estoy dispuesto a aceptar mi destino, pero... Es horrible decir eso de mí, dijo Bandalieu. Tengo mucha confianza en cómo trato a la gente. Entiendo. Haga lo que quiera, Dana-sama. Al final Belmont aceptó, pero Bandalieu pensó que presentaría todo tipo de quejas una vez que llegara el momento de colocarle la cola. Por supuesto, no parecía mostrar ningún signo de resistencia. De hecho, parecía feliz. ¿Van, solo hay personas como Eleanora entre los vampiros? Preguntó Basdia con ojos bastante serios. Sin comentarios, dijo Bandalieu, negándose a responder. No creía que los hubiera, pero era posible que... Pensando así, Bandalieu no podía negar completamente la posibilidad. Bandalieu, estás lastimando el cuerpo de una chica antes de que se convierta en novia, así que debes asumir la responsabilidad, dijo Darcía. Darcía-sama, con esa lógica, ¿eso no haría que su majestad fuera incapaz de realizar cirugía a ninguna mujer? Señaló la princesa Levia. No, llegar al extremo de asumir la responsabilidad, les reprendió Belmont ahora que habían ido demasiado lejos. De hecho, estaba deseando que Bandalieu la operara. Ella tenía sus dudas, pero su felicidad por recibir todo de Bandalieu la superó. Tal como en ese sueño. Pero me alegraría si pudieras evitar hacerme sentir demasiado indecente, añadió. La antigua dueña de Belmont, Ternecia, era hermosa incluso a sus ojos. Sin embargo, esa belleza no era elegante. Aunque sus palabras y su forma de vestir normalmente eran probablemente las principales causas, parecía una prostituta, aunque esta impresión nunca duraba mucho, ya que nunca miraba dos veces a los demás, y mucho menos coqueteaba con ellos. Haré lo mejor que pueda, pero creo que estará bien, dijo Bandalieu. Bandalieu solo había estado cara a cara con Ternecia durante unos minutos. No había sentido particularmente la impresión de una prostituta, pero pensó que incluso si reemplazaba cada parte del cuerpo de Belmont debajo del cuello con el de Ternecia, no se vería indecente. «Belmont, ¿vas a convertirte en Muchi Muchi?», preguntó Paulina. TLN.
Esta es una palabra infantil y onomatopéyica que significa regordete barra gordito o voluptuoso, la traducción más adecuada en este caso, pero la palabra voluptuoso realmente no encaja en el vocabulario del personaje aquí. ¿Qué pasa con los músculos que le gustan al rey? Preguntó Barbie. Creo que se volverá muchi muchi, pero no tengo planes de trasplantarle músculos, dijo Bandaliau. De todos modos, ya tiene muchos. Mi cuerpo se está volviendo pesado mientras todos mis dedos de las manos y de los pies y mi lengua puedan moverse libremente, no habrá ningún problema, dijo Belmont. Compañero. Rapiésaje gimió. Bueno, creo que me convertiré en tu compañera de retazos, pero, Belmont les dio una sonrisa amarga a los niños que la comparaban inocentemente con el maniquí posoperatorio y a Rapiésaje, que se preguntaba si conseguiría una compañera. De repente, Belmont se dio cuenta de que una persona había estado en silencio todo el tiempo, mirando algo retorcerse con los ojos inyectados en sangre. Por cierto, ¿qué está haciendo? Preguntó. Luciliano, está investigando a Lumpov Flesh-chan, dijo Bandaliau. Los convulsionantes trozos de carne sin huesos ni órganos, producidos como resultado de intentar resucitar a Darcia usando el dispositivo de resurrección incompleto, pero funcional. Cuando los trozos de carne producidos por el dispositivo se juntaron, se fusionaron para formar un trozo de carne más grande, pero no importaba cuánto tiempo pasara o lo que hiciera Bandalieu, seguía siendo un trozo de carne. Bandalieu había intentado agregar la sangre del rey demonio, pero nada en particular había cambiado. Sin embargo, esta mañana sus movimientos se habían hecho más notorios. Parecía que habían comenzado los cambios. Decía que esto podría ser el nacimiento de una nueva vida, dijo Bandalieu. Una nueva vida, repitió Belmont. Ya veo. Los dos miraban un trozo de carne que se convulsionaba violentamente en un aparato parecido a una olla enorme frente a Luciliano. Se había formado una sopa espesa de color carne que burbujeaba y hacía espuma como si estuviera hirviendo, y había proyecciones parecidas a carne que semejaban manos de personas y cabezas de serpientes que emergían y se extendían una corta distancia desde su superficie antes de colapsar nuevamente en el trozo de carne, una y otra vez. Me parece como si fueran almas atormentadas cocidas en el caldero del infierno, dijo Belmont. «Qué coincidencia», dijo Bandaliau. «Yo también lo creo. De vez en cuando me sale algo que parece una cabeza humana, pero tengo la sensación de que se parece un poco a mí», dijo Darcia. «¿Qué haré si me crecen muchas cabezas?» Parecía que no había desacuerdos en que aquello no era el nacimiento de una nueva vida, sino la visión de almas muertas tratando de salir del infierno. Bandalieu aún no podía ver su estado, y el hechizo de evaluación solo le dio un misterioso y convulsionado trozo de carne, por lo que aún no estaba claro si era una criatura viviente o no. «¿Cómo es que sigue con vida, Su Majestad?», preguntó la princesa Levia. «No tiene ni un solo órgano, y mucho menos huesos. Le dábamos algo de comer de vez en cuando», dijo Paulina. «Come muy feliz cuando le damos carne», añadió Hadal. Parecía que los dos lo habían estado alimentando. «Es realmente apetitoso», dijo Paulina. A pesar de no tener boca ni estómago, y estar hecho únicamente de carne hasta que Bandalieu le dio sangre, Lumpov Mead-chan aparentemente comía. Probablemente era a través del mismo mecanismo por el cual los organismos unicelulares absorbían la comida. Absorbía indiscriminadamente todo lo que tocaba, por lo que era extremadamente peligroso. Probablemente lo mejor fue que Bandalieu creara un recinto a su alrededor para que los niños no cayeran dentro. «Pero no come verduras», dijo Hadal. «Aunque le demos de comer una rana viva, la escupe», afirma Paulina. «Aunque le regañemos y le digamos que nunca llegará a ser grande si es demasiado quisquilloso, no nos hará caso». «Ya veo, entonces parece que no come seres vivos», dijo Bandalieu. No tenía orejas ni cabeza para escuchar regaños, pero era posible que estuviera relativamente a salvo. Era posible que simplemente no le gustaran las ranas, por lo que Bandalieu decidió que intentaría ver si comía ratones vivos, peces o no muertos. «Parece que los niños me están alimentando», dijo Darcia. «Y me están dando ranas». Parecía que estaba un poco sorprendida por el hecho de que Lumpov Flesh-chan, quien fue un intento fallido de recrearla, estaba siendo alimentada. «Bueno, mamá, las ranas son deliciosas», le dijo Bandalieu. Pero a pesar de las expectativas de Luciliano, quien estaba absorto en su investigación, Lumpov Mead-chan todavía no se convertiría en una criatura viviente. Ya sea un monstruo o una persona, parece que falta algo para que se convierta en una criatura viviente, concluyó Luciliano mientras volvía su investigación sobre Lumpov Mead-chan a una simple observación. A finales de septiembre, cuando las temperaturas empezaban a bajar, se terminó de construir el camino entre Taloseim y las grandes marismas del sur.
Como esto era necesario para transportar productos lácteos, pescado, raíces de loto y otras cosas en el futuro, se habían llevado a cabo oleadas de ataques para limpiar el bosque de enormes helechos que se encontraban en el camino y Bandalieu había aplanado el suelo y había utilizado la transmutación de golem para colocar baldosas de piedra para crear un camino. En tiempos de emergencia, las losetas de piedra se levantaban y luchaban contra las amenazas, e incluso si se dañaban en tales situaciones, reabsorbían los pedazos rotos y se reparaban. Era una autopista verdaderamente libre de mantenimiento. No había necesidad de preocuparse por los bandidos, pero era una carretera que cruzaba un nido del diablo donde aparecerían monstruos más peligrosos que los bandidos, por lo que estas funciones eran necesarias. Por supuesto, la cantidad de monstruos en el bosque del sur ya se había reducido drásticamente, por lo que era posible que la carretera se convirtiera en una autopista normal en poco más de una década a partir de ahora. Ahora que Bandalieu había lidiado con las consecuencias de la expedición Cream y había realizado el trabajo necesario para el desarrollo futuro, Bandalieu estaba ocupado con otra cosa. Esa cosa era: ahora bien, comenzaremos la campaña de reclutamiento universal, anunció Bandalieu. El entrenamiento de los no combatientes de Talosheim. Como expliqué anteriormente, el propósito de esta campaña es hacer que todos sean lo suficientemente fuertes como para al menos matar a un soldado normal, dijo Bandalieu. Eso es diferente del reclutamiento universal que conozco, susurró Lina, la ex empleada irregular del gremio de aventureros, actual recepcionista en el puesto comercial y amante de Fester. Sin hacerle caso, Bandalieu continuó. Como sabéis, Talosheim está rodeado de nidos del diablo, y la nación Escudo Mir y el Imperio Amit podrían atacarnos. Quiero que todos hagan un pequeño entrenamiento para prepararse para esos momentos. Ya lo hemos oído, pero aunque subamos de nivel, no seremos mucho más fuertes, dijo Iván, que estaba trabajando duro como albañil una vez más después de que su familia hubiera ganado un miembro adicional. Como dijo, la gente común con trabajos orientados a la creación no vería grandes ganancias en los valores de los atributos incluso después de subir de nivel. Los trabajos orientados a la creación en su mayoría proporcionaban bonificaciones a las habilidades orientadas a la creación, y aquellos con trabajos orientados a la creación ganarían menos puntos de experiencia al exterminar monstruos que aquellos con trabajos orientados al combate, como el guerrero o el mago. Así como sería extraño que un guerrero subiera de nivel realizando un trabajo como albañil, los albañiles no subirían mucho de nivel al derrotar monstruos. Sí, lo sé, dijo Bandalieu. Por eso voy a hacer que todos adquieran habilidades. Se centraba en las habilidades más que en los valores de los atributos. Lambda tenía un sistema de habilidades conveniente, a diferencia de la Tierra, y una vez que se adquirían las habilidades, por lo general no se perdían. Si no se utilizaban durante mucho tiempo, los sentidos podían embotarlas y el cuerpo debilitarse, pero si se practicaba este tipo de forma regularmente, podían permanecer en un estado razonablemente utilizable. Ya veo. Entonces, ¿nos estás diciendo que adquiramos habilidades de nivel 1 para empezar?, dijo Kine, que una vez había volado por el cielo a lomos de Bandalieu. Como cazador, poseía la habilidad de tiro con arco en el nivel 3, por lo que sería uno de los instructores en lugar de una de las personas a las que se instruiría. La política de Bandalieu de hacer que los civiles usaran lanzas, arcos y flechas rudimentarios para tener al menos habilidades de nivel 1 fue utilizada por muchos otros formuladores de políticas. Los civiles con habilidades orientadas al combate de nivel 1 podrían defenderse de los bandidos por sí solos hasta cierto punto. Y si unieran fuerzas, podrían derrotar a un solo monstruo de rango 3 que pudiera entrar en su aldea. Y serían capaces de ganarse la vida aventurándose en colinas y campos que no fueran nidos del diablo para cosechar las bendiciones de la naturaleza, cazar bestias para alimentarse y curtir sus pieles para hacer cuero. Los responsables políticos obtendrían muchos beneficios de esto, como por ejemplo la posibilidad de reducir el número de soldados empleados de forma permanente. Por supuesto, sería problemático si hubiera una rebelión o si los aldeanos recurrieran al bandidaje debido a la pobreza, pero los responsables políticos simplemente no harían cumplir esta capacitación si no estuvieran seguros de que pueden evitar que estas cosas sucedieran. Pero el objetivo de Bandalieu era simplemente aumentar la capacidad de los ciudadanos para defenderse. No, las habilidades de nivel 1 no son fiables, así que al menos el nivel 2, dijo. Por supuesto, sería útil que pudieras usar habilidades marciales. ¿No esperabas mucho de nosotros? Por cierto, la habilidad de esgrima de Fester estaba en el nivel 2 cuando Bandalieu lo conoció por primera vez.
Aunque había sido un aprendiz, era un joven que había decidido ganarse la vida en ese rubro, estudió en una escuela de aventureros durante un año y pasó sus días ganando experiencia enfrentándose día tras día a monstruos como los goblins. Esa habilidad orientada al combate de nivel 2 había sido resultado de todo eso. Pero si no tienes habilidades de nivel 2 y no puedes usar habilidades marciales, ni siquiera podrás ganar tiempo contra los monstruos que viven en los nidos del diablo por aquí, dijo Bandaliau. Lo que dijo era razonable. Kine no podía imaginar que algún monstruo pudiera atravesar los enormes muros exteriores de Talosheim para entrar, pero no podía negar la posibilidad de que pudiera suceder algo inesperado. ¿Pero no tendremos que pasar por un entrenamiento espartano infernal para obtener habilidades de nivel 2? Preguntó Lina. Ella y los demás tenían expresiones rígidas, pensando que era imposible obtener habilidades de nivel 2 en el espacio de solo unos días. Está bien, dijo Bandaliau. He preparado instructores competentes. Hizo que sus instructores se pusieran de pie para mostrarse. Los instructores que aparecieron con ruidos estrepitosos eran armaduras que tanto Lina como Iván reconocieron. En realidad, solo armaduras. Son armaduras vivientes que hice a partir de la antigua Orden de los Caballeros del Lobo Rojo, explicó Bandaliau. Haré que todos usen estas armaduras vivientes y aprendan habilidades de combate a través de la experiencia. La gente se entrenaba usando estas armaduras de no muertos con espíritus viviendo dentro de ellas. Lina y los demás se congelaron cuando Bandaliau declaró este método de entrenamiento sin precedentes. Ahora bien, apresurémonos y comencemos nuestro entrenamiento. Debo adquirir rápidamente una habilidad de nivel 2 y regresar a mi trabajo de hacer algo con los cuernos de Ban-sama, dijo Tarea mientras miraba a todos los demás antes de comenzar a elegir el instructor que usaría. Explicación de la habilidad. Guía. Camino del demonio. Hay un camino que no se recorre porque se quiere, un camino que no es un camino. Esta es la habilidad de quien recorre ese camino para guiar a quienes lo recorren con él. Aquellos que reciben las bendiciones de esta habilidad experimentan cambios drásticos, aumentos de rango y desarrollo a cambio de alejarse cada vez más del camino de la rectitud. No son malos. Son simplemente seres diferentes en lugar de ser buenos o malos. La gente común pensaría que el poseedor de esta habilidad y aquellos que siguen su guía son seres temibles, se sentirían repelidos por ellos y verlos parecería un caos total. Es una habilidad que se transforma de fortalecer seguidores después de adquirir el trabajo de guía demonio, por lo que los efectos de la habilidad fortalecer seguidores están incluidos en su totalidad. Explicación de la habilidad. Sensibilidad del camino del demonio. Una habilidad que cautiva a quienes ya recorren el camino del demonio y a quienes ya lo han recorrido. Una habilidad que atrae a quienes recorren el camino de la rectitud hacia el camino del demonio. Es, por así decirlo, una habilidad diabólica, y aquellos que se sienten atraídos por ella se entregan a su poseedor como si hubieran caído en la adicción. Es una habilidad que se transforma del encanto de atributo muerte después de adquirir el trabajo de guía demonio. El área de efecto de la habilidad aumenta y una vez bajo sus efectos, es difícil resistirse. Explicación de la habilidad. Abismo. Una habilidad única que representa que el dueño de la habilidad no es alguien que mira hacia un abismo, sino el abismo en el que hay que mirar. Quien posee esta habilidad no tiene por qué preocuparse por convertirse en una monstruosidad cuando lucha contra otras monstruosidades. Eso es algo que debe temer quien lucha contra el poseedor de la habilidad. Lo viste en Audionovelas V. Capítulo 100. Con sonidos estridentes, la gente realizaba carreras de entrenamiento, blandiendo lanzas en práctica y disparando tiros de práctica con arcos y flechas, mientras vestían armaduras de placas hechas de metal. Esta no sería una vista inusual si los caballeros estuvieran entrenando, pero en realidad eran personas comunes y corrientes las que recibían entrenamiento, y los aprendices no eran solo personas jóvenes, sino hombres y mujeres de mediana edad que tenían más de 30 años, así como personas mayores de cabello blanco. Tal vez porque normalmente se ganaban la vida con trabajos físicos como el trabajo en el campo, la albañilería o la carpintería, no parecían débiles. Aún así, realizar ejercicios vigorosos con armaduras de metal que pesaban decenas de kilogramos debería haber sido duro para ellos. Uf, mi cuerpo es tan ligero. Es como si me hubieran crecido alas. Es como si hubiera rejuvenecido. Entrenar es muy divertido, ¿no? Sin embargo, estas personas comunes y corrientes experimentaban la agradable sensación de sudar, como si estuvieran disfrutando de algún deporte casual. Los caballeros inexpertos seguramente perderían la confianza si vieran a estas personas.
Sin embargo, esos caballeros inexpertos probablemente recuperarían su confianza una vez que escucharan las voces de las armaduras que vestían las personas. Tienes exceso de tensión en tu cuerpo. Relájate más. Trabajaremos en tu forma desde el principio una vez más. Postura de preparación, empuje, regreso a la postura de preparación, barrido. La gente entrenaba mientras usaban armaduras vivientes, no muertos, que consistían en armaduras embrujadas por espíritus. Este método de entrenamiento es más eficaz de lo que esperaba, comentó Bandalieu, el creador de la idea, asintiendo con satisfacción mientras observaba cómo todos se divertían. Las armaduras vivientes que ahora albergaban a los espíritus de los antiguos caballeros de la Orden de los Caballeros del Lobo Rojo del Ducado de Arner, que las habían usado mientras estaban vivos, habían recuperado en su mayoría sus habilidades de técnica de lanza y arquería. Eran de nivel 4 en promedio, mejores que la mayoría, pero no de primera clase, pero esto era suficiente para que fueran instructores para la gente común de las antiguas aldeas de cultivo. Además, las armaduras vivientes eran esencialmente exoesqueletos motorizados para las personas que las usaban, de modo que podían entrenar durante largos periodos de tiempo mientras conservaban su resistencia. Esto también permitió que las armaduras vivientes que les enseñaban fueran sensibles a qué tipos de tensiones y músculos necesitaban instrucciones, lo que les permitió demostrar sus habilidades de liderazgo. Y, por supuesto, eran armaduras, por lo que también protegían el cuerpo de las personas. Ejercicios de entrenamiento con armadura viviente. Sigamos haciéndolo de ahora en adelante, dijo Bandalieu. ¿No puedes hacer una excepción conmigo?, suplicó Lina con las mejillas rojas. También llevaba una armadura viviente, así que no era que estuviera particularmente cansada. No creo que tengas que estar tan avergonzada, dijo Saria, la armadura mágica de pierna alta que llevaba Lina. No había habido suficientes armaduras vivientes de la Orden de los Caballeros del Lobo Rojo, y no había ninguna que coincidiera con el tamaño de Lina. No es como si me estuvieras usando sobre tu piel desnuda, señaló Saria. Es cierto, pero de alguna manera sigue siendo vergonzoso, dijo Lina. Lina llevaba Saria sobre ropa sencilla que le permitía moverse con facilidad, pero el diseño de Saria dejaba el escote, el ombligo y la espalda de Lina expuestos, lo que parecía ser la causa de su vergüenza. Al menos déjame usar una capa encima, insistió Lina. Pero eso hará que te resulte difícil moverte, ¿sabes?, dijo Saria. A diferencia de mí, tú no estás acostumbrada a esto, Lina-san, así que sería peligroso si tus brazos y piernas quedaran atrapados en esto. Saria no podía entender por qué Lina estaba tan avergonzada. El problema era la forma del propio cuerpo de Saria. Había dejado de ser humana hacía unos 7 años. Las cosas que consideraba vergonzosas habían cambiado drásticamente desde que estaba viva. Pero las palabras de Saria no estaban equivocadas. Usar una capa que cubriera el cuerpo podría causar problemas a una principiante inexperta como Lina. Saria haría todo lo posible para intentar evitar lesiones, pero tampoco era perfecta. ¿No fuiste tú quien eligió a Nee-san sobre mí, diciendo que ella es mejor?, preguntó Rita. En efecto, dijo Tarea, que llevaba a Rita por falta de armaduras vivientes del tamaño adecuado, al igual que Lina. No hay nada de qué avergonzarse. Y Tarea ni siquiera llevaba a Rita sobre su ropa como Lina. Llevaba a Rita sobre la ropa interior que Bandalieu había creado en el experimento. Era el tipo de ropa interior que se ajustaba firmemente al cuerpo como una segunda piel, permitiendo un movimiento sin obstáculos y, aunque no dejaba nada al descubierto, la forma de su pecho y cintura eran claramente visibles. Al igual que yo, no estás exponiendo tu piel, dijo Tarea. No mostró signos de vergüenza a pesar de usar ropa que, en cierto modo, era más excitante para los miembros del sexo opuesto que tener la piel completamente expuesta. A pesar de ser anteriormente humana, había absorbido por completo la preferencia de los ghouls por usar ropa muy reveladora. He empezado a sentir que realmente no es algo de lo que avergonzarse, dijo Lina. Parecía que había cambiado de opinión después de ver que Tarea no mostraba signos de vergüenza a pesar de que su profundo escote atraía las miradas de otros hombres además de Bandalieu. Quizás fue similar a sentirse más tranquilo después de ver a otros en un estado de mayor pánico. Por supuesto, Tarea se había atado una cinta desde la parte superior de la ropa interior para que sus brazos, gruesos y musculosos, no resaltaran. Parecía que le avergonzaban no su pecho ni su cintura, sino la parte superior de sus brazos. Sintiéndose un poco decepcionado por esto, Bandalieu comenzó a producir cuerdas con su boca. ¿Debería agregar algunas decoraciones para que sea más difícil ver tu cuerpo?, sugirió. Como Tarea no siempre estaría al lado de Lina, rápidamente tejió algo con Tread Railing.
También se disculpó con Fester por haber hecho sentir tan avergonzada a su novia. Por cierto, Rita, que llevaba Tarea, estaba de mal humor. Esto había comenzado cuando Tarea le había dicho: me queda un poco apretado en el pecho, ¿no puedes ajustarlo un poco? Como era de esperar de ti, Tarea-san. Parece que aún no puedo vencerte en tamaño, dijo Rita. Rita, el abdomen de Tarea-san es igual de grande para compensarlo. Pero Nee-san, esos son músculos abdominales, no grasa. Ustedes dos, los escucho claramente, dijo Tarea. Lina y los demás se acostumbraron a moverse con las armaduras vivientes después de aproximadamente una hora de ejercicios de calentamiento. Ahora iban a la mazmorra de clase E que Bandalieu había creado para probar su habilidad de construcción de laberintos, llamada Terreno Experimental del Railroad. Por supuesto, no se les dijo que perfeccionaran sus habilidades en batallas reales de inmediato. Ahora bien, comencemos, ordenó Bandalieu. De acuerdo, dijo Iván, y apuntó con su lanza a un kobold a pesar de sentirse un poco asustado. La punta de su lanza atravesó el pecho del kobold que estaba tan inmóvil como un muñeco de madera, emergiendo de su espalda. Los demás también apuntaban con sus lanzas y disparaban con sus ballestas a los monstruos inmóviles. Los monstruos no hicieron ningún intento por evitar los ataques y simplemente cayeron al suelo. Los derrotamos. Mi flecha impactó. Ya he exterminado goblins antes, pero ahora he vencido a un ágil kobold. Se siente más desagradable de lo que esperaba. Había quienes se sentían eufóricos por la sensación de ganar puntos de experiencia y la sensación de logro, y otros que hacían muecas ante la sensación de matar criaturas vivientes hechas de carne y hueso, criaturas humanoides, incluso si eran monstruos. Parece que acostumbrarlos al combate atacando primero a los maniquíes fue la decisión correcta, dijo la armadura viviente del ex líder de escuadrón de la Orden de los Caballeros del Lobo Rojo. Bandalieu asintió. Los monstruos que Iván y los demás acababan de derrotar eran monstruos sin alma creados por la mazmorra de Bandalieu. Normalmente estaban configurados para atacar a los intrusos detectados, al igual que las mazmorras normales. Sin embargo, Bandalieu había establecido restricciones como que no acabarían con los enemigos que no pudieran luchar y no perseguirían a los enemigos que huyeran. Pero ahora eran completos muñecos para fines de entrenamiento, tal como verdaderos muñecos de entrenamiento de madera, no se moverían sin importar lo que les hicieran. Para aquellos con un cierto nivel de habilidades de combate, derrotar a los monstruos en este estado sería como cosechar plantas. Sus niveles de habilidad no aumentarían mucho. Pero para los aficionados sin habilidades, esto era un entrenamiento físico para pulir sus habilidades. La forma más eficiente de adquirir habilidades orientadas al combate era en batallas reales, ya que derrotar a los enemigos usando armas otorgaba grandes cantidades de puntos de experiencia. La habilidad construcción de laberintos era conveniente porque permitía hacer esto sin ningún riesgo. Y la gente podría acostumbrarse a no bajar la guardia debido a la estimulante sensación posterior a la batalla o al sentimiento de disgusto que experimentaban los principiantes, y deshacerse de sus dudas, sin riesgos. Iván y sus compañeros habían tenido la experiencia de matar goblins una o dos veces para crear Gobu Gobu. Habían matado ratas, liebres, peces y pájaros para alimentarse incontables veces. Sin embargo, esto no fue suficiente para poder ignorar los puntos de experiencia obtenidos al derrotar monstruos de rango 2 y superior o ignorar la desagradable sensación de matar monstruos humanoides para poder lidiar con la siguiente amenaza sin bajar la guardia. Bueno, contra monstruos de rango 2, incluso si bajas la guardia, las armaduras vivientes pueden golpearlos hasta matarlos, dijo Sharia. Lina-san. Tienes demasiada tensión en la espalda. Relájate, por favor. ¿Te gusta esto? Sí. Ahora, por favor, aprieta el gatillo. Lina, que llevaba puesta la armadura de Sharia, a lo que Bandalieu había unido volantes y cordones, hechos con sus propias cuerdas que no obstruían el movimiento para que ella pudiera sentirse menos avergonzada, apretó el gatillo de una pequeña ballesta. La flecha voló directamente frente a ella y se clavó en el pecho de un kobold. Estrelló murmuró. Por favor, cargue la siguiente flecha, dijo Sharia. Está bien. Por cierto, Tarea estaba junto a ellos, vistiendo a Rita que ahora también estaba cubierta de volantes y cordones, disparando una ballesta a un conejo de hueso enorme de la misma manera. Por cierto, ¿está bien entrenar solo con lanzas y ballestas? Preguntó Tarea. Si nos estamos preparando para situaciones de emergencia, ¿no sería mejor entrenar con espadas cortas y armas arrojadizas? Es cierto que nadie va a andar por ahí con lanzas en la espalda o ballestas en las manos, asintió Rita.
Ni las lanzas que Iván y los demás blandían, que eran tan largas como la altura de las personas, ni la ballesta que Tarea estaba usando en ese momento podían considerarse armas excepcionalmente portátiles. Eran demasiado grandes y pesadas para que la gente común las pudiera llevar consigo. Hacerlas plegables aumentaría su portabilidad, pero como las armas estaban destinadas a ser utilizadas en situaciones de emergencia, eso frustraría su propósito. Pero según el ex líder del escuadrón de la Orden de los Caballeros del Lobo Rojo, no era realmente un problema. No, una vez que hayas adquirido las habilidades, ese problema se resolverá, dijo. Los dioses son generosos. Después de que hayas adquirido la habilidad de técnica de lanza, puedes cambiar de una lanza larga a una corta y seguir usándolas siempre que recuerdes tu forma. Las ballestas también pueden reemplazarse por arcos cortos fáciles de llevar una vez que hayas adquirido la habilidad de arquería. El sistema de habilidades de Lambda era bastante amplio en términos de habilidades marciales. Por ejemplo, tanto una lanza tan larga como la altura de una persona como una lanza corta de menos de 1 metro de longitud podían usarse para la habilidad de la técnica de la lanza. No existían las técnicas de lanza larga o corta. No existía la técnica de ballesta. Las ballestas utilizaban la habilidad de tiro con arco. Tanto los garrotes como los martillos utilizaban la técnica del garrote. Las armas blancas se dividían en esgrima y técnica de espada corta según la longitud de la hoja, pero tanto un estoque fino de una mano como una espada de 2 manos utilizaban esgrima. Por supuesto, las habilidades marciales que se podían utilizar eran diferentes entre armas, incluso si usaban la misma habilidad. De hecho, incluso las formas en que se usaban eran diferentes, dependiendo del momento más apropiado para usarlas y del peso y la forma de las armas. Por ejemplo, un guerrero que era experto en el uso del triple corte para desatar ataques consecutivos con una claymore no podía convertirse de repente en un maestro del estoque, que no era adecuado para realizar ataques cortantes. Por eso se consideró que lo mejor para los que eran soldados y caballeros de profesión era aprender a utilizar desde el principio las mismas armas que utilizarían en el futuro. Sin embargo, quienes estaban entrenando eran personas comunes y corrientes. Aunque esto era un poco incómodo, no eran profesionales que vivieran en la batalla. Por lo tanto, primero les enseñaremos habilidades y luego les enseñaremos a usar armas adecuadas para llevarlas consigo. Esto les permitirá recibir los beneficios de las habilidades y aprender a usarlas en un corto periodo de tiempo, explicó el ex líder del escuadrón. Parecía que esta era la forma estándar de preparar a la gente común para la batalla en un periodo de tiempo limitado. Lambda era un mundo considerado inferior por los dioses, pero debido a que los monstruos y las naciones habían luchado entre sí a lo largo de su historia, se había pensado considerablemente en ejercicios de entrenamiento. Ya veo, dijo Tarea. Pero creo que una lanza corta y ligera será más fácil de usar que una larga y pesada, ¿me equivoco? Es cierto, pero en este caso, les estamos dando a todos fuerza física y resistencia, por lo que incluso las lanzas largas no causan ningún problema. Y aunque no se mueven, estamos entrenando a todos con monstruos vivos en lugar de muñecos, así que pensamos que sería mejor que estuvieran lejos de ellos. Ah, en efecto, eso es verdad. Las lanzas cortas eran más fáciles de usar, pero eso significaba tener que matar a los monstruos desde una distancia más cercana, lo que significaba ser rociado por la sangre del monstruo y presenciar su momento de muerte de cerca. Eso probablemente debilitaría la fuerza de voluntad de Iván y los demás, que eran inexpertos en batalla. ¿Es eso cierto?, preguntó Sharia. Parecía que esto nunca se les había ocurrido a ella y a Rita, quienes habían sido no muertas durante mucho tiempo, porque solo sentían hambre en respuesta al olor de la sangre. Aparentemente sí, dijo Vandalieu. Por cierto, la razón por la que no estaban entrenando en técnica de lanzamiento era simplemente porque pocos de los instructores de armadura viviente poseían la habilidad de técnica de lanzamiento. Para matar enemigos con armas arrojadizas se necesitan cuchillos, lanzas cortas y hachas, pero no teníamos presupuesto para proporcionar la cantidad suficiente de estos objetos para desecharlos con cada uso, explicó el ex líder del escuadrón. Y muchos de ellos son más fáciles de llevar. Oh, Dios mío, ¿no podríamos simplemente tirar piedras si no tenemos flechas? Si reunimos piedras del tamaño adecuado de antemano, no tendremos inconvenientes en cuanto a municiones. ¿No es así, señor Van?, dijo Tarea. Tienes razón, convino Vandalieu. Mis disculpas, su majestad, dijo el ex líder del escuadrón. No poseíamos la habilidad fuerza sobrehumana cuando estábamos vivos, por lo que arrojar piedras nos era imposible de varias maneras.
El lanzamiento de piedras era un método efectivo de lucha para la gente común en la Tierra, pero aparentemente no era muy efectivo en Lambda sin la habilidad fuerza sobrehumana. Esto podría compensarse con valores de atributos altos, pero aquellos con valores de atributos tan altos podrían derrotar a los enemigos sin tener que recurrir al lanzamiento de piedras. Y así, en tan solo un día, Iván, Lina y los demás adquirieron las habilidades de la técnica de lanza y el tiro con arco. Al día siguiente, cambiaron a lanzas cortas y arcos cortos para el entrenamiento básico. Después de eso, entrenaron en batallas reales contra monstruos de rango 1 en los terrenos experimentales del Rey Goul. Una vez que se acostumbraron a esto, participaron en batallas reales contra monstruos de rango 2. En 10 días, todos habían adquirido habilidades de nivel 2. Me siento como si me refrescara el estómago. Mi nivel también ha aumentado. Pronto podré cambiar de trabajo. A este ritmo, podría aspirar a convertirme en explorador y ahí. No te apresures. Acabarás lastimándote y causando problemas a todos. Iván y los demás regresaron a casa, llevándose consigo las lanzas cortas, los arcos y las flechas que habían usado para entrenar, así como también 10 días de salario promedio. Pensar que la gente común que ni siquiera es joven sería capaz de obtener habilidades de nivel 2 en solo 10 días, sin ninguna bonificación a las habilidades de los trabajos, debido a que era una armadura vacía, era difícil decir que el ex líder del escuadrón estaba sorprendido, pero probablemente lo estaba. ¿Es algo que nunca había sucedido antes?, preguntó Vandalieu. El casco del ex líder del escuadrón hizo un ruido metálico al moverse hacia arriba y hacia abajo en un gesto de asentimiento. Algo que nunca había sucedido antes, o mejor dicho, si hubiera sucedido, los soldados regulares no podrían permitirse el lujo de alimentarse. No habría razón para pagar salarios altos a quienes tenían habilidades que los aficionados podrían adquirir en el espacio de 10 días. En general, se esperaba que el soldado promedio tuviera habilidades orientadas al combate en el nivel 2. No era que se hubiera decidido que este fuera un estándar para los soldados regulares. Era simplemente que el nivel 2 era donde sus habilidades se establecían como resultado de varias circunstancias. Esas circunstancias eran la calidad y la cantidad de su entrenamiento diario y la experiencia en batallas reales. Ni siquiera los soldados pasaban todos los días luchando. Sus trabajos incluían también la vigilancia, la escolta, las patrullas y el trabajo de oficina. La calidad de los soldados también era importante para quienes los contrataban, pero no podían gastar dinero y tiempo sin fin para mejorar la calidad de esos soldados. Como resultado, el nivel de habilidad del soldado promedio era de nivel 2. Así, si era común que la gente común adquiriera estas habilidades en solo 10 días, los estadistas se verían obligados a pagar grandes cantidades de dinero para que los soldados entrenaran sus habilidades hasta el nivel 3. Bueno, entrenaron usando un método que nunca se había usado antes, así que supongo que así es, dijo Vandalieu. Los instructores de Living Armor, objetivos monstruosos que permitieron ganar puntos de experiencia de forma segura y experiencia de batalla real con el apoyo de los instructores. Vandalieu fue probablemente el primero en la historia en llegar tan lejos para entrenar a gente común en combate. Creo que el hecho de que seas guía también tiene algo que ver, Bob-chan, dijo Sharia. Ese podría ser el caso, pero no tengo la sensación de estar usando la habilidad guía. Sendero demoníaco más allá de la bonificación que se aplica constantemente a los valores de atributo de todos, dijo Vandalieu. No era consciente de los efectos de la habilidad guía, de hecho, ni siquiera era consciente de que estaba caminando por un camino demoníaco. Era una habilidad que Vandalieu no podía sentir. Mientras Vandalieu observaba a Iván y a los demás irse, Fester, que había venido a recoger a Lina, lo llamó. Oye, Vandalieu, quería preguntarte, ¿podrías hacer ropa para Lina con la misma forma que la de Sharia? Con encajes y volantes. Si es ropa en lugar de armadura, puedo, pero Lina ha aceptado esto. Preguntó Vandalieu. No, quiero decir que es difícil hablar con ella sobre eso. Golpe. Deja de pedir estupideces y date prisa. Tú eres el que vino a recogerme, ¿verdad? Lina arrastró a Fester de vuelta a casa. Parecía que el entrenamiento la había colocado aún más firmemente en su posición por encima de Fester en su relación. ¿Por qué, Nee-san? Se preguntó Rita. Yo también soy sexy. Bob-chan, cuando hagas esas prendas, por favor, haz que sea posible distinguirlas de mí, por ejemplo, haciéndolas de un color diferente, dijo Sharia. Eres realmente joven, ¿no? Comentó Tarea. Por cierto, en los próximos días, Lina enviaría una solicitud a Vandalieu para estimar algunos costos a través de Zadiris, quien visitaba el puesto comercial regularmente como explorador.
Era posible que el momento de su ceremonia de boda estuviera cerca. En el continente Bangaya, aparentemente no había reglas contra las relaciones sexuales prematrimoniales siempre que ambos individuos fueran adultos. Las mujeres Ghoul trabajadoras también habían elevado sus niveles de habilidad a 2 en 10 días. Hasta ahora no se habían esforzado especialmente por aprender estas habilidades, pero poseían las cualidades para hacerlo, por lo que no era particularmente sorprendente. Ban-sama, mi habilidad de tiro con arco también ha llegado al nivel 2, dijo Tarea. Me encantaría estar siempre a tu lado, pero debo volver a mi trabajo. Poseía una habilidad increíble como artesana, pero había sido nivel 0 como Ghoul, pero había adquirido puntos de experiencia por primera vez durante este entrenamiento de 10 días, aumentando su nivel dramáticamente. No fue suficiente para que su rango aumentara, pero sus puntos de atributo habían aumentado considerablemente. No tuvo ningún efecto directo en su habilidad de herrero de armas, pero su mayor fuerza física sería útil para su trabajo. Lo más importante es que fue bueno para su espalda. Deberías continuar con esto para deshacerte del dolor de espalda, dijo Bandalieu. Estaba planeando despejar las 2 mazmorras en los pantanos también. ¿Qué? Moriré si entro en una mazmorra de alta dificultad donde los dragones de tierra comienzan a aparecer desde el primer piso. Exclamó Tarea. Eso es cierto en el caso del llamado nido del rey escamaló. No me refiero a ese, sino al nido de los hombres lagarto. Una mazmorra de clase D es solo una clase por encima del terreno de experimentos del rey Ghoul, así que estará bien para ti como estás ahora, Tarea-san, dijo Sharia. También te apoyaremos, afirmó Rita. Los dos habían decidido que Tarea podría seguir a Bandalieu en la conquista de una mazmorra de clase D siempre y cuando ella se quedara atrás y disparara flechas. De hecho, la pelea contra el jefe sería difícil con un nivel de habilidad de 2, pero sería suficiente para lidiar con los monstruos que encontrarían en los pisos superiores. Y los valores de los atributos de Tarea por sí solos eran equivalentes a los de un aventurero de clase D. Pero esa mazmorra no es una que hayas creado tú, ¿verdad, Ban-sama? Los monstruos nos atacarán normalmente. Protestó Tarea. Parecía que se necesitaba un nivel diferente de determinación para pasar de practicar batallas reales a lucharlas realmente. Todo irá bien, le aseguró Bandalieu. Te protegeremos. Haz lo mejor que puedas para que tu rango pueda aumentar. Tarea parecía insatisfecha, pero finalmente accedió. Muy bien. Muy bien, así que por favor dilo una vez más. Di yo en lugar de nosotros. Todo estará bien porque te protegeré, dijo Bandalieu. Sí, señor Ban. La realidad, sin embargo, era que Bandalieu podía limpiar en solitario una mazmorra de clase D con facilidad. Los Ghouls actúan como doncellas a pesar de su edad, ¿no es así? Comentó Rita. Pero Rita, ¿no te gustaría que te lo dijera también a ti? Dijo Sharia. No es que no me interese, pero somos armaduras, ¿no? Siento que el hecho de que las armaduras estén protegidas es una contradicción. Es cierto el conflicto entre el corazón de una armadura y el corazón de una doncella. Un problema difícil. ¿De verdad es difícil? Preguntó Bandalieu, confundido. Estaba dispuesto a decirlo tantas veces como quisieran si eso los hacía felices. A medida que el clima se volvía más frío, Bandalieu visitó los pantanos una vez más para limpiar las mazmorras. Lo primero que hizo fue pedirle a Boneman y Shasuha que lo llevaran de paseo para que pudiera inspeccionar cada área de los pantanos. Quería ver si el entrenamiento de los hombres lagarto para trabajar en la granja Capricornio iba bien y si los hombres lagarto tenían alguna petición o problema con sus vidas aquí. Por supuesto, los hombres lagarto eran verdaderos monstruos y no miembros de las razas de vida. Muchos de ellos estaban asombrados de que quien los había conquistado se tomara la molestia de venir y preguntar esas cosas. Es bastante fácil dominar a los monstruos, ¿no? Murmuró Bandalieu. La forma de pensar de los monstruos era muy distinta a la de las personas. Creían firmemente que los fuertes siempre tenían la razón. Por ejemplo, si sus amigos, padres, hermanos e hijos fueran asesinados o devorados por razones estúpidas, la gente odiaría a los gobernantes y conspiraría para traicionarlos sin importar cuán fuertes fueran estos. Pero los monstruos no lo considerarían a menos que se vieran presionados u obligados a traicionar a los gobernantes por alguien que pareciera aún más fuerte. Solo pensarían en traicionar a los gobernantes si estos mostraran signos de debilidad. Para ellos, que sus amigos fueran asesinados por gobernantes por razones sin sentido y que sus amigos fueran asesinados por otros monstruos o personas eran cosas completamente diferentes. Shu. Shasuha, que parecía no estar seguro de si Bandalieu estaba insatisfecho con algo, se lamió los ojos con la lengua.
Mi señor, como monstruos, somos los más peculiares, dijo Bonneman. Como dijo, los no muertos que poseían sus personalidades de sus vidas anteriores, así como los miembros de las nuevas razas creadas a través de la influencia del atributo de muerte, que podían comprender los valores de las personas, eran más peculiares en cuanto a monstruos se refiere. De hecho, el rey demonio Guduranis, el antepasado de los monstruos, los había creado para usarlos como ejército. No tendría ningún valor un ejército que lo traicionara a él y a sus sirvientes, que eran más poderosos que los monstruos. Era mejor que escuchar quejas de los hombres lagarto durante años sobre cómo habían asesinado a sus compañeros, por lo que a Bandalieu no le importó particularmente. No tenía la intención de hacerles nada irrazonable solo porque ahora los gobernaba, pero era agradable y simple que lo obedecieran solo porque era fuerte. Aunque era inusual, los hombres lagarto informaron de algo que los preocupaba. Bandalieu fue a verlo y se encontró mirando confundido a los niños hombres lagarto que habían emergido de sus huevos hace solo unos días. ¿Me parecen saludables? Dijo. Guau, guau, guau. Los niños lagarto eran adorables, pero los niños que lloraban con energía le parecían perfectamente sanos a Bandalieu. Comían mucho, comían ranas y pescado mordiéndose la cabeza. Pero Shasuja señaló las cabezas de los niños. Ahora que miro con atención sus cabezas tienen formas diferentes. Shasuja asintió. Las cabezas de los niños no tenían la misma forma que los hombres lagarto comunes. En pocas palabras, tenían forma de cocodrilo. No había ningún error en que sus padres eran hombres lagarto, pero todos los niños nacidos después de la derrota del rey escamado aparentemente habían nacido con forma de cocodrilos en lugar de lagartos. Así es, ¿mi señor tiene algún recuerdo de sumergirlos secretamente en mana de atributo muerte? Preguntó Bonneman. Ninguno en absoluto, pero considerando el momento, este debería ser el efecto de guía. Sendero demoníaco, dijo Bandalieu. Parecía que una nueva raza había nacido una vez más. Por ahora los llamaremos Armans, dijo Bandalieu. El nivel de la habilidad guía. Sendero del demonio ha aumentado. Explicación del trabajo. Lanzador de árboles. Un trabajo que se puede adquirir teniendo una cierta cantidad de conocimiento sobre las plantas y domesticando muchos, más de 100, monstruos de tipo planta. Este trabajo facilita el aumento del valor del atributo vitalidad. Además, este trabajo permite la adquisición de la habilidad Plant Binding, que otorga la capacidad de equipar monstruos de tipo planta dentro del cuerpo. Este trabajo tiene el efecto de permitir que se cultiven plantas dentro del cuerpo, entre ellas hongos, mohos y fitoplancton. Aquellos que adquieran este trabajo probablemente podrán producir resultados excepcionales en la agricultura, la elaboración de pan y ciertos pasteles, alimentos fermentados, la silvicultura y la pesca que impliquen el uso de algas, plantas acuáticas y fitoplancton. Sin embargo, normalmente se consideraría imposible domesticar más de 100 monstruos de tipo planta, e incluso aquellos elogiados como hombres sabios en Lambda no poseen la cantidad de conocimiento requerida, no se sabe lo suficiente sobre hongos, mohos y fermentación, por lo que sería difícil para cualquiera que no fuera Bandalieu adquirir este trabajo a menos que les enseñara directamente el conocimiento requerido. Lo viste en Audionovelas V.